a la segunda política, tener dos médicos, múltiples servidores, o sea, es igual dos médicos. Recuerden que lo primero es chequear que Rho sea menor que 1 para saber si el sistema es capaz de adquirir la condición de estado estable. Pues uno, por supuesto que intuitivamente se da cuenta de que si un médico era capaz de adquirir la condición de estado estable, pues dos médicos con mayor razón. Sin embargo, ahí está hecho. Lambda sobre ese mu da un tercio, menor que 1. Recuerden el comentario que les había dicho de que en la medida en que este factor se aleje de 1, quiere decir que el sistema es de más alta calidad. Aquí es un tercio, que es 0.33, ya está demasiado lejos de 1. Es un síntoma de que este sistema no tiene congestión. La expresión de P sub 0 ya la habíamos deducido, es simplemente venir y reemplazar en esa fórmula que aparece en la diapositiva. Reemplazar el lambda y el mu, el s, que en este caso es 2, porque hay dos servidores, y obtener el valor de P sub 0, la probabilidad de que haya 0 unidades en el sistema, 0 pacientes en el sistema. Recuerden que si hay 0 pacientes, es muy grave desde el punto de vista financiero para el hospital, porque haber 0 pacientes quiere decir que los dos médicos están parqueados en el consultorio haciendo nada. Si yo reemplazo los valores de lambda, mu y s en esa fórmula larga que habíamos deducido, donde lambda es 2 por hora, mu es 3 por hora y s es igual a 2 porque ya hay dos médicos, obtengo la expresión que aparece en el último renglón de las diapositivas, y es que P sub 0 es igual a un medio. O sea que la mitad del tiempo los dos médicos están perdiendo el tiempo. El sistema se mantiene desocupado, el consultorio se mantiene desocupado la mitad del tiempo. Calculemos ahora la variable aleatoria P sub n, los que están, la probabilidad de que haya n unidades, n pacientes en la sala de emergencia. Acuérdense que había dos casos, uno hasta s, o sea, hasta 2, que es con la fórmula de arriba, lambda sobre mu a la n sobre n factorial por P sub 0, y para s de 3 en adelante es con la fórmula de abajo, lambda sobre mu a la n sobre s factorial, s a la n menos s por P sub 0, donde s es 2 porque ya estamos en la segunda política con dos médicos, y P sub 0 es el que acabamos de calcular, o sea, un medio, la probabilidad de que haya 0 pacientes, 0 unidades en el sistema es un medio. Por ejemplo, si yo reemplazo en la primera con P sub 1, me da que P sub 1 es lambda sobre mu, 2 sobre 3 a la 1 sobre 1 factorial por P sub 0, que es un medio, y me da un tercio. Miren cómo los indicadores uno ve que intuitivamente este sistema está muy sobrado. P sub 0 era 0.5 y P sub 1 es un tercio, o sea, 50% más 33% da 83%. En el 83% de los casos, o sea, al 83% de los pacientes no les toca hacer fila. Miren cómo mejora notablemente el sistema, porque cuando hay 0 clientes o un cliente, acuérdense que es hasta S-1, el paciente que llegue no hace fila. Como hay dos médicos, si hay 0 pacientes o un paciente, no hay que hacer fila. El 83% del tiempo hay 0 pacientes o un paciente, o sea que la probabilidad de que a un paciente no le toque hacer fila es 83,3%. Para encontrar la probabilidad de que haya dos o más clientes en el sistema, en la sala de emergencias, ya se utiliza la segunda fórmula. Entonces, ese P sub n me da, reemplazando los valores de lambda y mu, un tercio a la n. Esa es la probabilidad de que haya n clientes.
¿cuál es la probabilidad de que haya 3 clientes en este sistema, en esta sala de emergencias? 1/3 a la 3, un 27avo, que eso da como 3,7%, es una probabilidad bastante bajita. Y ni hablar de la probabilidad de que haya 4 o 5, es todavía más bajita. Ahora calculemos los promedios. Recuérdense que la expresión de LQ, que es uno de los más importantes, el número promedio de unidades o de pacientes que se mantienen en la sala de emergencias estrictamente haciendo fila, sin contar los que están siendo atendidos, es P sub 0, lambda sobre mu a la S por rho sobre S factorial por 1 menos rho al cuadrado. Ahí están reemplazados los valores, P sub 0 que es 1/2, lambda que es 3, lambda que es 2, perdón, mu que es 3, rho que es 1/3, S que es 2 y ese valor me da, ese valor de LQ me da 1/12. Miren cómo se reduce de impresionante el número promedio de unidades que se mantienen estrictamente haciendo fila. Enseguida vamos a mirar un cuadro que compara todos los parámetros de los dos sistemas, de las dos políticas, de tener un médico y de tener dos médicos. Calculemos ahora los otros tres promedios. Ya tenemos deducida la expresión de los P sub n. Ahora calculemos los tres promedios que nos faltan. Recuerden de las expresiones LLQ más lambda sobre mu. LQ que lo acabamos de calcular en la diapositiva anterior es 1/12 más lambda sobre mu, 2 sobre 3 me da 3/4. En promedio se mantienen 0,75 pacientes en la sala de emergencias, contando los que están siendo atendidos y los que están haciendo fila. WQ, acuérdense que este es el más diciente de todos, el tiempo promedio de permanencia en la fila, que es LQ sobre lambda, o sea, un 12avo dividido por 2 por hora en el denominador, hay una unidad hora que sube el numerador y eso me da un 24avo de hora. Miren que era este criterio que habíamos dicho que era muy crítico, que era 40 minutos, aquí se cae con dos médicos a un 24avo de hora, o sea, 2 minutos y medio. Y por último, el tiempo de permanencia en la sala de emergencia, o sea, contando el de la fila más el de atención, que acuérdense que es WQ más 1 sobre mu, todo eso lo conozco, el WQ lo acabo de calcular en la fórmula anterior, y el 1 sobre mu es 1/3, y me da 3/8 de hora, o sea, el tiempo de permanencia promedio desde que el paciente llega a hacer la fila hasta que lo terminan de atender es 0,375 horas. Calculemos ahora la variable aleatoria probabilidad de que a un paciente le toque esperar en la sala de emergencia más de t unidades de tiempo. Pues simplemente cojo esa fórmula tan larga, tan enredada, tan maluca y reemplazo el lambda por 2 por hora, el mu por 3 por hora y el t, y llego a la expresión que aparece en la parte de abajo de la diapositiva. La probabilidad de que a mí me toque esperar más de t unidades de tiempo es 1/2 por e a la menos 3t, que multiplica a 3 menos e a la menos t. Vuelvo y hago el comentario de que como el lambda y el mu, miren que ahí aparece un 3, que ahí no tiene unidades, pero que en realidad son 3 por hora, ese t tiene que estar en horas. O sea que si a mí me preguntan cuál es la probabilidad de que a mí me toque esperar en el sistema, o sea, contando los dos tiempos, el de espera en la fila más el de atención, más de 30 minutos, yo tengo que reemplazar ese t por 0,5, porque son 0,5 horas, que es equivalente a 30 minutos. Calculemos ahora la probabilidad de que a un paciente no le toque hacer fila, o sea, la probabilidad de que el tiempo en la fila sea 0. Recuerden que esa la habíamos calculado como la probabilidad de que haya un número de pacientes en la sala de emergencias
entre 0 y 1, porque hay dos médicos, o sea que si hay 0 médicos, 0 pacientes o un paciente, al que llega no le toque hacer fila. Peso 0 más peso 1 ya lo habíamos calculado, un medio más un tercio, y eso me da 5 sextos. Acuérdense que eso ya lo habíamos dicho. A las 5 sextas partes de los pacientes, o sea, al 83,3% de los pacientes no les toca hacer fila, pasan directo sin hacer fila. Ahora vamos a la variable aleatoria, cuál es la probabilidad de que a uno le toque esperar haciendo fila, estrictamente haciendo fila, la variable WQ, más de t unidades de tiempo, ahí tengo la expresión, reemplazo los valores de lambda, mu, rho y llego a la expresión final. La probabilidad de que a mí me toque esperar más de t unidades de tiempo estrictamente en la fila es un sexto de e a la menos 4t. Vuelvo y repito que ese t tiene que estar en las mismas unidades en que está el lambda y el mu, o sea, en horas. Si me preguntan la probabilidad de esperar en fila más de media hora, es e a la un sexto de e a la menos 4 por 0.5, que como ven es un número bastante pequeño. Hagamos ahora una tabla para comparar todos los parámetros de las dos políticas. La política tener un médico y la segunda política tener dos médicos. Entonces, el RO con un médico es 2/3. Acuérdense que ese es el primer indicativo de que cuando se aleja de 1 y tiende a 0 es síntoma de poca congestión. Con dos médicos se cae a la mitad, 1/3. El P0, por ejemplo, la probabilidad de que el consultorio esté vacío con un médico, una tercera parte del tiempo. Vacío con dos médicos, la mitad del tiempo. Y recuerden que esto es grave porque es la mitad del tiempo los dos médicos perdiendo el tiempo. La probabilidad de que haya un paciente con un médico 2/9 del tiempo y con dos médicos 1/3 del tiempo. Las expresiones generales de P sub n, la probabilidad de que haya n pacientes, n unidades en el sistema, con un médico 1/3 por 2/3 a la n y con dos médicos 1/3 a la n. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que haya 4 pacientes en la sala de emergencias cuando hay un médico, es 1/3 por 2/3 a la 4. ¿Cuál es la probabilidad de que haya 5 pacientes cuando hay dos médicos? Es 1/3 a la 5. Y ahora vamos a los más importantes, los 4 promedios. Miren el número de pacientes que se mantienen en promedio en la sala de emergencias. Con un médico se mantienen en promedio 2 pacientes. Con dos médicos se mantienen en promedio en la sala, o sea, contando los que están siendo atendidos más los que están haciendo fila, 3/4, o sea, 0.75 pacientes. Continuemos mirando promedios, los tres que nos faltan. LQ, número promedio de pacientes en la sala de emergencias con un médico, 4/3 de paciente, 1,33 pacientes. Con dos médicos, apenas 1/12 de pacientes se mantienen estrictamente haciendo fila. Los tiempos, que son los parámetros más indicativos de congestión. Con un médico, el tiempo total, incluyendo la fila y la atención, 1 hora. Con dos médicos, 3/8 de hora. 3/8 de hora son 22 minutos y medio. Y el más diciente de todos, el tiempo estrictamente haciendo fila. Miren que con un médico, que era una de las causas por las que habíamos dicho que se estaba considerando contratar a los médicos, era 2/3 de hora, 40 minutos. Cuando había un médico, el tiempo de espera en la fila era 40 minutos. Con dos médicos se cae a un 24 de hora, que son 2,5 minutos. Miren que este parámetro es el que más se reduce. Miren, por ejemplo, comparando con el W, pasar de un médico a dos médicos me tumba el tiempo de espera en el sistema de 1 hora a 22
minutos a la tercera parte. En cambio, el de espera en la fila se cae de 40 a 2,5 minutos, que eso es como casi la 20ª parte. Ahora pregunto yo, ¿y por qué se cae más duro, más fuerte el tiempo de espera en la fila que el tiempo de espera en el sistema? Abismalmente más grande. Pues la razón es muy sencilla, porque cuando yo pongo dos médicos, claro, el tiempo de espera en la fila se cae demasiado, pero el tiempo de atención no se cae, porque es que haya un médico o haya dos médicos, a usted le toca esperar lo mismo mientras lo atienden. Entonces por eso se nota menos el descenso del tiempo de espera en el sistema, porque el tiempo de atención sigue siendo el mismo con un médico que con dos médicos. Los tres valores que hay a continuación son los valores de las variables aleatorias que ya los habíamos comentado, la probabilidad de que a uno le toque esperar en la fila, perdón, en el sistema, primero en el sistema, W, más de t unidades de tiempo, e a la menos t con un médico, un medio de a la menos 3t por 3 menos e a la menos t con dos médicos. La probabilidad de que a uno le toque esperar estrictamente haciendo fila más de t unidades de tiempo, 2/3 de a la menos t con un médico, 1/6 de a la menos 4t con dos médicos. Recuerden que en estos dos parámetros el t tiene que estar en las mismas unidades que el lambda y el mu, o sea, en este caso particular en horas. Y la probabilidad de que a un paciente no le toque hacer fila con un médico, 1/3, o sea, a la tercera parte de los pacientes, al 33% de los pacientes no les toca hacer fila. En cambio, cuando hay dos médicos, a las 5/6 partes de los pacientes, o sea, al 83,3% de los pacientes no les toca hacer fila, sino que pasan directo cuando llegan a la sala de emergencia. Sin embargo, el factor más relevante en este caso, vuelvo y lo repito, es el WQ, el tiempo de espera en la fila, que con un médico era de 40 minutos, cuando se ponen dos médicos se cae a 2,5 minutos. Los indicadores de eficiencia para el modelo con dos médicos, cualquiera de los cuatro promedios, son mucho mejores. Ahora dice uno, entonces es un hecho que se deben poner dos médicos. Eso no es tan sencillo. Desde el punto de vista de la atención de los pacientes, de la calidad, por supuesto que sí, pero es que eso tiene un costo. En este caso, el costo es el salario de un médico adicional que debe ser muy alto. Entonces, para responder la pregunta, porque la pregunta del millón es esa, no es, que si yo pongo un médico en vez de 40 minutos hay que esperar 2 minutos y medio, no, eso hay que mirarlo como un problema de costos, porque un hospital se puede considerar una empresa y también tiene que mirar costos. La parte de costos, cómo se hace un estudio de costos, la vamos a ver hacia el final del capítulo.